Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Durante la próxima hora les saludaremos con la actualidad en el mundo del deporte. Hoy en compañía de John Sutcliffe. John, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hablamos en la Junta de Producción del tema del descenso. Se aprobó por 3 años. Que no haya descenso. Que no haya descenso, o que puedes pagar. Sí hay, pero puedes pagar. Pagó Lobos, pagó Veracruz. Habrá un año más y luego van a decidir con 20 equipos qué quieren hacer. Y lo de la Liga de Ascenso, lo que fue aprobado, más de un directivo está sorprendido con esta decisión, ¿no? Pareciera que les están dando tiempo como para prepararse y estar listos. No, muchos dudan que todos los equipos de Liga de Ascenso hoy tengan la infraestructura para ascender y sobre todo pasen los exámenes de billete. Pues durante los 2 años anteriores había requerimientos muy rígidos para ver si tenías o no derecho al ascenso. Hoy los 15 que van a participar tienen derecho al ascenso. ¿Cómo estás, Dionisio Estrada? ¿Qué tal, Ciro, John, Toño, la gente que ya nos ve? Y lo más curioso pasa porque se establece que parte de los acuerdos será que todos los equipos puedan tener fuerzas básicas desde los 13 años. O sea, si a veces puedes mantener solamente al equipo principal, imagínate tener cualquier cantidad de categorías de fuerzas básicas, ¿no? Así es. Toño Rodríguez, ¿cómo estás? La selección mexicana sub-20, 0 puntos. La peor participación en un mundial de la especialidad. Con solamente un gol. Buenas tardes a todos. Hoy termina la participación de México. Tenía alguna esperanza de avanzar a la siguiente fase como uno de los mejores terceros. 2 de cada 3 equipos que están en esta Copa del Mundo Sub-20 van a avanzar a la siguiente ronda, porque avanzan 16 de 24. México es de los 8 que no pasó el corte, con posibilidad de ser además el último lugar. Es una fantástica jugada de Vallecilla, defensor que se incorpora por el lado izquierdo, se lleva tranquilamente a 3 jugadores mexicanos. Llega hasta línea de fondo y le pone el pase para gol a Gonzalo Plata. Todo nace de un balón que pierde, que le rebota auténticamente en medio campo a JJ Macías. 7 minutos después, Trejo había empujado este balón al fondo para el equipo mexicano. Era el empate. El video arbitraje hizo ver que por centímetros estaba apenas adelantado. Y después de eso, Ecuador estuvo más cerca del segundo que México del empate. Sí, un México que le faltó, por supuesto, lo que le faltó prácticamente en los 3 partidos. No solamente es hablar de que si le faltó generación, volumen de juego, profundidad, le faltó fútbol. O sea, el equipo mexicano se mostró limitado en la producción de fútbol. Y desde ahí podemos empezar a repartir responsabilidades más que culpabilidades. El que tú puedas generar fútbol, el que tú puedas hacer fútbol, tiene que ver con el técnico. Más allá si te presta con los jugadores. Raúl Gutiérrez. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Perdón, John, pero estoy de acuerdo contigo. Raúl Gutiérrez, que nos va a tomar la llamada. Yo le quiero preguntar más adelante en el programa. ¿Qué pasa que de 17 a 20 tenemos ese bajón, ¿no? Que estuviera bien que él diera un diagnóstico. Sabemos muchas cosas que pasan, pero sería desde la óptica de Raúl. Sí, claro, va a ser muy interesante, pero finalmente México ha sido competitivo a nivel sub-20. Hace no mucho, en 2011 se llegó hasta una semifinal. Pero hasta ahí, con Chucho Ramírez pero también en Canadá se tuvo una buena actuación. Últimamente hay un bajón. Sí, mira, estoy de acuerdo, pero a ver, aquí creo que es multifactorial. Sí, creo que no nada más tiene que ver con el técnico, sí creo que hay una responsabilidad ahí de parte de Diego Ramírez. También tiene que ver con que no presentas tu mejor equipo posible de nivel sub-20 y tus 2 principales jugadores te llegaron al cuarto para las 12. Sí, a 3 días. Lo que yo quiero decir es que no tengamos la idea, ahí estoy de acuerdo con John, que México es potencia en sub-20, porque nunca lo ha sido. Está ese tercer lugar en Colombia, pero después cercano, te voy a revisar, ya no da tiempo para las fechas, pero cuartos de final no clasificó primera fase, no clasificó cuartos de final, no clasificó tercer lugar, octavos de final, primera fase, cuartos de final y clasificado ahora. Es decir, lo de Colombia 2011 fue la excepción. En sub-20 México no es para nada una estrella como en el sub-10. Bueno, pero es que también esto es excepción. 0 puntos es la peor exhibición. Entonces estamos de un extremo a otro. O sea, eso no se puede permitir, ¿eh? Para eso. 0 puntos no se puede permitir. Es un papelazo. Claro. Sí, Diego, que se le tiene mucho cariño, Diego Ramírez tiene que llegar a decir renuncio y pum, ¿no? Pues sí, lo de hoy fue la conclusión de algo que empezó mal, porque yo creo que una de las lecciones que se tendrían que haber aprendido hace mucho tiempo en este tipo de Copas del Mundo es que selecciones formadas al vapor te van a explotar en las manos. Mucho movimiento en la federación también, que yo creo que tiene que ver. Tiene que ver, por supuesto. Volveremos para ampliar del tema tras la pausa. ¿Qué hubiera hecho diferente? Es que no depende de mí totalmente, ¿no? Al final
soy el director técnico del equipo, pero hay muchos factores que no dependen de mí totalmente, me refiero a toda una organización. Yo creo que para cambiar algo se tendría que hacer un análisis más profundo y no después de la calentura de un resultado. Yo creo que no te diría algo con certeza o algo muy atinado si lo hago ahorita desde la calentura de un resultado. Puede cambiar muchas cosas, pues, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué te puedo decir yo desde mi punto de vista? Quizá planteamientos, cambios, errores que uno no está exento a tener, los errores de los jugadores que tampoco están exentos de tenerlos, pero creo que lo que tendríamos que hacer, y lo había comentado anteriormente, es llegar a un acuerdo positivo en la organización general del fútbol mexicano para que todos salgamos beneficiados y que podamos venir a competir aquí, y no solo competir, sino aspirar a ganar algo o a tener mejores posiciones, ¿no? Eso es lo que aspiramos, pero estoy convencido de que sin duda alguna cada uno de los jugadores que participaron en este mundial o fueron parte de este plantel, a pesar de este resultado que en apariencia hoy día es negativo, lo van a capitalizar. Estoy seguro que sus equipos los van a tomar en cuenta y van a tener cabida y van a seguir creciendo. Escuchamos palabras de Diego Ramírez, el responsable de la selección mexicana sub-20, que hoy perdió también ante Ecuador, esta vez por la mínima diferencia. Raúl Gutiérrez no necesita presentación, campeón mundial a nivel sub-17 con la selección mexicana, nos acompaña en la línea telefónica. Gusto en saludarte, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Ciro? Buenas tardes. Buenas tardes, en compañía de John Sutcliffe, de Dionisio Estrada y también de Toño Rodríguez. Raúl, ¿por qué pasó? ¿Dónde pondrías el acento de esta actuación del equipo mexicano? Pues mira, acorde a lo que siempre hemos comentado con respecto a los proyectos que tienen éxito, pues alguien deja de hacer detalles, entonces que van desde la parte administrativa hasta la parte prácticamente del equipo. La parte estructural, la parte de escoger a los jugadores. Entonces yo creo que es la suma de estos detalles las que te lleva al éxito o al fracaso, como fue en este caso. ¿Qué tanto afectó el que esta selección no se haya podido preparar de manera óptima? Me refiero a tener a todos sus jugadores a tiempo, a que no le hayan cedido a la selección todos los sub-20 que eran de calidad de selección nacional. Pues habría que analizar eso más profundamente, qué equipos fueron los que tuvieron esa postura, porque es bien sabido que a partir de esta categoría no te prestan los jugadores. Nosotros lo vivimos desde los centroamericanos, después pasando por los panamericanos, el torneo de Toulon te los prestan siempre porque andan de vacaciones o van regresando de vacaciones. Entonces es un proceso que siempre se da de esa manera. Entonces aquí lo único que queda para el entrenador es prever esos escenarios y trabajar con todos los jóvenes de la categoría para forzarlos a armar un buen equipo. Raúl, John, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo andamos, John? Muy bien, un gusto saludarte. La verdad tenía muchas ganas, lo dije al inicio del programa, que te quería preguntar, es decir, si llega John de Luisa y te dice, Raúl, para ti, ¿qué pasa que en la sub-17 se han dado los resultados en general y hay un bajón contundente en la 20? ¿A qué lo atribuyes? Te digo que me parece que tiene que ver con ese proceso, porque esta categoría se desfasa de la sub-17. Quiere decir que los jugadores un año más grandes son los que finalmente conforman esa selección. Entonces, yo lo que creo con eso es que hay que ir previendo ese escenario. Ya sabemos que muchos de esos jugadores se van a convertir en activos de los equipos de primera división principalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un plan B para trabajar con esos jugadores B con grandes posibilidades de dar el salto de calidad para ser jugadores A. Eso por un lado, y eso tiene que ver con el trabajo prácticamente de visorías de cancha y demás, ¿no?
Desde la parte administrativa yo creo que llegar ahí también a un acuerdo, un punto medio, para que también los clubes no se vean tan afectados. O sea, para muestra, creo que ahorita tuvimos un ejemplo perfecto, que es en lo que le pasó a León. León pierde a dos de sus mejores jugadores, uno por convocatoria nacional. ¿Y qué le pasó a León? Al final, la chamba de Nacho, eso es otra cosa, pero no contar con un jugador tan importante también afecta. Entonces es complicado el tema porque tiene que ver con calendario y sobre todo estos últimos 2 años el sub-20 se ha adelantado un mes, entonces eso generó un montón de cosas como estas. En el saludo, Raúl, de Dionisio Estrada, se habla mucho de que tal vez en Europa selecciones importantes como Alemania, como Italia, como la propia Inglaterra, no se le da mucha importancia a estas categorías de sub-20. México pudiera darse el lujo de decir, ¿puedo pensar mejor en una sub-21 y una sub-19 y no en una sub-20 y sub-17? Pues mira, parece que ahora el calendario parece que lo quieren hacer muy parecido. Entonces, yo lo que creo ahí nada más sería cuestión de revisar bien cómo van a funcionar esas categorías para tratar de también emparejarlas con una competencia que es totalmente diferente a la europea a la que se da en CONCACAF. Entonces, eso sería una cuestión de calendario prácticamente, para replantear los nuevos procesos que se pueden dar a esos jugadores y que la calidad y que los calendarios con el torneo local también nos encimen. Otros saludos, buenas tardes. ¿Qué piensas del trabajo de Diego Ramírez? Mira, es complejo hablar de otro entrenador, ¿no? Uno mejor habla de la imagen que tiene el equipo más que las decisiones, porque al final el que eligió esos jugadores fue él. Entonces, si los eligió bien o mal, esa sí es totalmente su responsabilidad, porque uno no entendería por qué un jugador como Jairo Torres está en la selección sub-21 en lugar de estar jugando un mundial. Entonces, estamos hablando de la calidad de los jugadores. Siempre hay un respaldo ahí con la coordinación de selecciones que te da las opciones que tenemos. Se tienen mapas ahí o se tenían mapas de hasta 3 jugadores por posición, se les da visoría a todos esos jugadores y se escoge a los mejores y la coordinación te sugiere, pero al final el que determina llevar a X, Y o Z jugadores es el entrenador. Entonces eso sí es totalmente esa responsabilidad. Y después uno extrañaría esos preceptos que tenían nuestros equipos nacionales, ¿no? O sea, de posesión de pelota, de seguridad en la línea de atrás, que todos se veían que sabían qué hacer. Entonces esa es la única parte que uno podría criticar, con el lujo de que estuvo ahí. Seguimos preceptos, nos manejamos de cierta manera siempre, las elecciones desde la 17 hasta la 23, entonces eso pues, no lo vimos en este torneo. Raúl, en algún momento fuiste campeón con México en el 2011 en una sub-17 y hoy volteó a ver algunos jugadores como Carlos Fierro, como Briseño, como el propio Gómez, y uno se pregunta, bueno, si en su momento del 2017 al 2020 de la sub-17 a la sub-20 y por supuesto al profesionalismo, y es muy fácil caer, no tienen nivel o son jugadores malos. Yo no compro ese discurso, pero tú que los tuviste, ¿realmente cuál es el nivel de estos jugadores que de pronto hoy no aparecen y tengan continuidad en un equipo titular? Es que mira, cuando son jugadores más chicos, sub-17, yo creo que se les tiene que ver como talentos y se les tiene que seguir desarrollando, que ese es el tema con ellos, porque no son ni siquiera jugadores de primera división, son prospectos. El que hayan quedado campeones les puede servir de trampolín para ciertas cosas. Entonces, eso ya depende del jugador, de su carácter, de su determinación, de todo lo que tiene el jugador. Depende de los entrenadores, depende de las políticas de los clubes, dependen de los padres de familia.
representante también ahí metido. Entonces ve cuántos factores hay para que uno de estos jugadores se vaya consolidando en un proyecto y termine jugando en primera división. El jugador sub-20 lo vive de cierta manera, pero él ya está más cerca de la primera división y ahí ya tiene más que ver con los entrenadores y con su consistencia, ¿no? Raúl, nos quedan como 40 segundos, pero en los últimos años, cuando pudo Baños, se fue corriendo al América. Cuando Denis de Clos pudo, se fue al MLS. ¿A qué atribuyes que ciertos puestos en selección ha habido tanta inestabilidad? No, me parece que cada uno vivió su tiempo. Baños muy corto, Denis en 2 etapas y pues siempre mostró ese profesionalismo. Y bueno, siempre aparecen nuevos horizontes que siempre es importante intentar probar, ¿no? Yo también fui un ejemplo de eso. Terminamos un proceso olímpico que creo que fue brillante, aunque no nos haya ido bien ahí. Fue un proceso que dio muchos jugadores. Entonces, son yo creo que condiciones naturales de querer cambiar de aires. Okay. Raúl, muchas gracias por tus comentarios. Siempre es un gusto saludarte. Te mandamos un abrazo y que tengas muy buen día. No, muchas gracias. Abrazo a todos. A ustedes. Gracias a Raúl Potro Gutiérrez, campeón con la selección sub-17 en el 2011, entregando apuntes muy interesantes que podremos retomar tras la pausa. También tenemos pendiente un enlace hasta Madrid. En 2 minutos estaremos en contacto con nuestros enviados especiales hasta Madrid. Yo me muero de ganas por preguntarle a Mario Kempes de qué platicó con Osvaldo Ardiles y de qué platicó también con Mauricio Pochettino, ahora que estuvo con ellos en territorio inglés. Antes de cerrar el tema de la selección sub-20, ¿con qué se quedan de lo que nos declaró el Potro Gutiérrez? Que dio a entender que ese brinco a la 20 ya se vuelven como joyas de los equipos, entonces ya la prioridad es, sí, vamos a prestar a los chavos para que se vayan fogueando. Ya hay equipos que dicen, no, ya lo tengo, ¿no? Es decir, JJ Macías, pues lo prestaron de último minuto, pero hubo otros como Ponchito, algunos otros jugadores. Fíjate, ¿no? Es que ahora JJ Macías, como tú le llamas, ni con uno ni con otro. Sí jugó con la selección, pero no marcó una diferencia. Se van eliminados después de 3 partidos y tampoco estuvo con el León. ¿Y tú crees que no lo extrañó el León? Sí, pero aunque te voy a decir una cosa, creo que los visores que van a estos torneos le dio la vitrina a JJ, al igual alguien dijo, el equipo anda muy mal. El mejor jugador de México. Por eso, es decir, yo creo que Macías va a salir de los pocos beneficiados de este mundial, es JJ. Yo la parte donde él establece que el técnico de la selección sub-20 de alguna manera sabe que no le van a prestar los jugadores. Entonces, esa parte sí se me hace muy delicada porque es cierto, siempre el discurso es a través de las selecciones nacionales o de los equipos a las selecciones nacionales o los presidentes de clubes de selecciones nacionales cuentan con todo nuestro apoyo. Y a la hora de la hora es mentira, no se cuenta, pero además el que el técnico de la sub-20 sepa que entonces no le van a prestar jugadores, entonces ya a la hora de la hora no tienes ni por qué levantar la voz. Pues sí, suma de cosas y hay señales. El Tri femenil no está en el Mundial de Francia, que arranca en un par de semanas. La sub-20 quedó fuera ahora. ¿Cuánta cantidad de seleccionados mayores se han quedado fuera de la convocatoria, algunos por decisión propia? Son señales, no es una cosa, son por lo menos 3 importantes. Súmale que se fue Denis de Clos hace unos meses al Galaxy de Los Ángeles, se fue Guillermo Cantú, hoy entra al quite Torrado con poca experiencia, tendrá también que entrarle al quite Nacho Hierro para cumplir esa función de a veces mucho desgaste en las convocatorias de ciertos jugadores. En fin, no ha sido el mejor arranque de la gestión selecciones nacionales rumbo al siguiente ciclo mundialista con más un punto final que Raúl no lo quiso decir y hace bien. Lo que se gana en selecciones nacionales contra lo que se paga en los equipos, hay una gran diferencia. Yo te puedo decir que Santiago Baños dejó selección para irse a la América por la oferta económica. Mira. Yo creo que Denis de Clos también hay una oferta. Entonces también creo yo que los técnicos que pudieran ayudar con más experiencia y foguear, pues Raúl Gutiérrez también se fue porque le ofrecían más. Sí, por supuesto, tienes que cuidar a tu talento. Tendrías que invertir más dinero en directivos y sobre todo en el técnico de las menores, porque me da la impresión que vas ahí para luego dar el brinco. Y la otra es, por ejemplo, y no porque fuera Raúl Gutiérrez, pero da la impresión que hay técnicos mexicanos que están desperdiciados como Raúl Gutiérrez. Ciertamente. Vamos hasta Madrid, Ricardo Puch, Mario Alberto Kempes. Yo tengo mucha curiosidad por preguntarle al matador de qué habló con Osvaldo Ardiles, con Ricardo Julio Villa, con Mauricio Pochettino. Qué lujo tenerte, querido Mario. Igualmente, Ricardo, los saludamos a la distancia. Adelante en Madrid.
Muchísimas gracias, Ciro, a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Acá estamos, las Cibeles a nuestras espaldas, unas Cibeles no desolada, porque evidentemente hay mucho tránsito en este momento en Madrid, pero no va a tener... Y nosotros. Nosotros, claro, que no somos poca cosa. El impresionante edificio de Correos a nuestra espalda también. Y aquí estamos para que nos cuentes, Mario, esa experiencia increíble que has vivido ayer en Londres. Bueno, Ricardo, mira, te digo, la llegada espectacular, ya había estado pactada y todo, ya hacía una semana que lo venía siguiendo, y realmente, bueno, nos conocemos de la época de instituto, así que no iba a haber problema. De cualquier manera, hicimos primero la entrevista, digamos con una mesa de café, pero sin café. Okay. Pero muy divertida, recordando muchas cosas, pero de cualquier manera, lo importante vino casi después, digamos, cuando por sorpresa me dice, vamos que tenemos poquito tiempo. Ardiles te había preparado a ti una sorpresa. Me había preparado una sorpresa que yo no tenía ni idea de dónde íbamos. Agarramos el coche y nos vamos. Y llegamos a las instalaciones del Tottenham, donde estaba Pochettino con todos sus jugadores entrenando. Bueno, la pasamos muy bien, nos dejó ver el entrenamiento, compartimos con él un rato muy largo y los vi muy tranquilos, de verdad. ¿Ah, sí? Muy tranquilo, muy relajado por el simple hecho que nunca han jugado una Champions. Estaban a un día de viajar a Madrid porque han llegado hoy. Hoy han llegado y sin embargo estaban con una tranquilidad, con una confianza, y eso es bueno. Eso es bueno para una final de esta. Bueno, hace falta ser un campeón del mundo y haber sido figura de esa Copa del Mundo para que te preparen una sorpresa como la que le han preparado ayer en Londres a Mario Kempes. Y aquí está parte de esa charla con Osvaldo Ardiles y luego la sorpresa que le tenían al matador. Qué momento fantástico el que pudiste compartir con estos dos compañeros tuyos, Mario, con Ricardo Julio Villa, con Osvaldo Ardiles y más tarde con el técnico Mauricio Pochettino. ¿Te habrá dicho si va a poner a Harry Kane de inicio? Porque ese es un muy buen punto, Ricardo, que platicaban. 7 semanas recuperándose, pero su olfato goleador es insustituible. ¿O vas con el que te dio el hat-trick en el partido contra el Ajax en Ámsterdam? Cuéntanos el misterio. Eso tiene otro precio. Hay que invitarlo a otra cosa, Mario, para que nos conteste. Algo vamos a inventarnos, Mario. Mira, no te yo creo, lo que me dijeron y lo que se comenta ahí en el Tottenham es que es el jugador del Tottenham. Es el capitán, es el personaje. El personaje del Tottenham es Harry Kane y lo van a esperar hasta el final. Aunque dicen que físicamente está muy bien. Lo que pasa es que futbolísticamente hace desde el partido de ida, hace más de un mes, que no hace fútbol. Y ese es el gran problema que tienen. Desde el juego de ida contra el City en cuartos. Exactamente. Y claro, yo creo que Mauricio habrá hablado mucho con él porque es importante. Pero son jugadores importantes que hemos tenido experiencia de que al ser importante y vienen de una lesión, posiblemente no les dure muchos minutos. Y eso sería jugar en contra. De cualquier manera, la última palabra la va a tener Harry Kane y el entrenador. Bueno, pues ya veremos. Por cierto, Ciro, compañeros, antes de volver con ustedes, algunos datos rápidos porque se ha mencionado mucho cuánto interés está despertando la final aquí en Madrid. Bueno, hoy se ha dado a conocer, para el sábado se han abierto 1.500 vuelos adicionales. Es récord de operaciones en el aeropuerto de Barajas en un solo día. El domingo volarán desde Madrid a distintos puntos de Europa más de 1.700 vuelos. Hay 200.000, casi 230.000 asientos de avión reservados para el domingo. Será el mayor número de pasajeros viajando en un solo día en la historia del aeropuerto de Barajas. Ese es el interés que ha despertado la final de este sábado aquí en Madrid. Cifras contundentes. Gracias, Ricardo. Mario, un abrazo hasta Madrid.